A continuación, eh, vamos a escuchar a la profesora Daniela Navarro en su presentación de su trabajo titulado Role Playing Colaborativo con enfoque en seguridad de procesos para estudiantes de ingeniería química. Ella es de la Universidad de Magallanes. Muchas gracias, profesora. ¿Puedes compartir? Genial, estás compartiendo. Eh, Eso, te escuchamos. Muchas gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias por la presentación, Felipe. Saludo a todos los colegas. Cerrando ya la jornada, estas dos jornadas de congreso que han sido muy interesantes y enriquecedores. Primera vez que participo en un congreso online en educación de ingeniería, así que nada, mucho felicitaciones a los organizadores y que sigan estos congresos de esta manera y conectarnos. Bien, voy a iniciar entonces la presentación. Este es un trabajo colaborativo junto con el colega Hugo Llerena, que se encuentra ahí online para que me apoye después a la sesión de preguntas. Em, y empezamos entonces. Entonces, fíjate acá en este cómic que tenemos a continuación, donde se ve de que un supervisor o un gerente le dice al jefe de operaciones que hay un corte de presupuesto y va a tener que tomar medidas. Y eso, por supuesto, en el punto de vista de mantenimiento puede llevar a gatillar desgaste en el material y eso puede conllevar a los incidentes. Y puede ocurrir una catástrofe. Y todo fue porque la junta directiva y los gerentes de arriba decidieron un corte presupuestario. ¿Y Y cuánto esto pesa? es en el enfoque de seguridad de procesos. Como dicen del punto de vista de la formación de ingenieros químicos, no dije, pero soy del Departamento de Ingeniería Química, y este trabajo tiene que ver con la formación de ingenieras e ingenieros químicos. Es muy importante dentro de la formación de pregrado que ellos se formen en seguridad de procesos. Klets es uno de los autores más citados en este ámbito y él menciona tres argumentos importantes para poder integrar esto dentro del currículum de pregrado. Uno, porque la seguridad está inherentemente integrado en la planta de proceso, ¿no? Y todos los diseños de equipos tienen que ser, como dice ahí, inherentemente seguros. Lo otro es que los ingenieros, al momento de ir a trabajar, van a estar sí o sí involucrados en temas de seguridad, por lo que tanto ellos tienen la responsabilidad ética y moral de saber situaciones riesgosas, identificar ese peligro, qué riesgo yo voy a tener y qué acciones actualmente se están haciendo y qué acciones yo como ingeniero o ingeniera puedo recomendar. Y eso se entrelaza con la disciplina dentro de la ingeniería de procesos que es Loss Prevention o prevención de pérdidas. Y es importante para dentro del currículum integrarlo y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Otra cosa también importante de justificar por qué esta disciplina es importante integrarla dentro del currículum. Bueno, pensémoslo en razones formativas y en acreditaciones. Entonces, ahí un rediseño curricular alineado con estándares internacionales exige seguridad de procesos como eje formativo. Entonces, acá estamos citando la AVET, que todos conocemos, ¿cierto? Que nos guiamos para acreditación internacional con las dimensiones de la AVET, de los criterios, y en particular en la información de ingeniería química está como socio la AICE, que es la American Institute of Chemical Engineers, y nos indican dos puntos relevantes que hay que hacer la integración en cursos troncales, también de pronto proyectos de diseño, en experiencias de laboratorio, porque no solamente es que sea teoría, sino también práctica. Y dentro del perfil de ingreso, si uno sigue las competencias que dice la AVE, el ingeniero o la ingeniera tiene que ser capaz de identificar los peligros, como mencioné, evaluar riesgos, cumplir con la normativa relevante de seguridad de procesos. Entonces, eso es una razón muy importante. También contarles que nosotros estamos dentro del proyecto Ingeniería 2030, estamos no me acuerdo si es la primera, creo que es la primera etapa, y estamos con un consorcio con la Universidad Autónoma de Chile, y dentro del eje de
armonización curricular, estamos rediseñando las carreras de ingeniería civiles de 6 a 5.5 años. Yo sé que somos uno de los pocos departamentos que todavía tenemos ingeniería civil de 6 años, pero ahí vamos en proceso, tenemos el financiamiento y vamos por el rediseño. Para los que no conocen la Universidad de Magallanes, somos la única universidad estatal en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Ofrecemos alrededor de 44 carreras profesionales y técnicas y aproximadamente este valor ha subido, rodeando ya los 4.000 estudiantes dentro de la institución. Nosotros tenemos sede en Punta Arenas, Puerto Natales, y tenemos presencia también, tenemos sede en Puerto Williams. El Departamento de Ingeniería y Química es uno de los más antiguos, es pioneros, tiene más de 50 años de trayectoria, se formó debido a, digamos, la fiebre del oro, por decirlo del petróleo, donde se hizo la exploración, ¿cierto? Donde empezó a iniciarse ENA, y de ahí nace la carrera de petroquímica, ingeniería petroquímica, y empieza entonces a formarse esta ingeniería que con el tiempo, pasando a las universidades técnicas del Estado, a universidades regionales, ¿cierto? Pasa a ingeniería civil química, ingeniería química obviamente que les voy a mencionar y les voy a mostrar rápidamente en la malla curricular. Aproximadamente tenemos un promedio de 100 estudiantes en el departamento de las dos carreras, y para que entiendan nuestra realidad, somos una universidad pequeña y en promedio egresan 5 estudiantes por carrera anualmente. Podemos ver ahí la malla de una de las ingenierías, que es Ingeniería en Química y Medio Ambiente, de 4 años. Ellos son profesionales, digamos que es la ingeniería tecnológica, ¿no? Y ellos tienen conocimiento necesario para gestionar procesos productivos, como dice, implementar sistemas de gestión ambiental y de calidad, diseñar procesos de tratamiento de residuos tanto sólidos, líquidos como gaseosos, y evaluar viabilidad técnica y económica. Esta malla es bien agrupa, tiene varias asignaturas por semestre, disculpen, y quisiera hacer foco en los que están sombreados a recuadro azul, donde podemos seguir una línea, y esa línea es la ingeniería química pura asociada a procesos. Entonces, ya del segundo semestre del primer año, el estudiante toma una asignatura muy importante que es Físico-Química 1, donde se ven los principios de termodinámica y máquinas térmicas. De ahí pasa a balance de masa y energía, que es fundamental para los diseños de plantas. Y de ahí vienen las operaciones unitarias, que tiene que ver con los temas de mecánica de fluido, el tema de las bombas, de los compresores, pérdidas de tubería, fricción, etc. De esta asignatura unitarias 1 pasamos a sistemas particulados, y este es un requisito para tomar la asignatura laboratorio de procesos. Y aquí es donde tenemos la experiencia que les voy a mostrar. Entonces, es para que ustedes vean la secuencia que el estudiante tiene que tomar, tiene que aprobar las asignaturas que tiene que aprobar como prerequisito para llegar al laboratorio de procesos, que está ubicado en su último año del primer semestre. Y por el otro lado tenemos la carrera, la ingeniería civil química de 6 años, que digamos que se conoce como una ingeniería de base científica, por eso son 2 años más adicionales o 5 años y medio adicionales. Y a diferencia de los de 4 años, los civiles tienen mayores habilidades en el tema de diseño, de optimización de procesos, involucrados más en la ingeniería de proyectos, tema económico, y por lo tanto digamos que se puede desempeñar en esa arista más que en la parte, digamos, de laboratorio o de temas ambientales. Viendo también la misma línea que les mostré de la malla anterior, siguiendo estos sombreados azul para llegar a la asignatura laboratorio de procesos, nosotros tenemos, los chicos el segundo año toman la especialidad, el primer año es plan común, el segundo año toman la especialidad y inician con la introducción en la ingeniería química, físico-química 1, balance, esto es similar. Acá hay una diferencia porque después de balance tienen fenómeno de transporte, que es más que nada una introducción para después entrar a las operaciones unitarias y de ahí llegar a laboratorio de procesos. Y laboratorio de procesos está, no puse toda la malla porque de hecho me falta, está en el quinto año del primer semestre.
Entonces tenemos 4 años, el cuarto año del estudiante que cursa Ingeniería Química y Medio Ambiente, en el primer semestre tiene laboratorio de procesos, mientras que el civil el quinto año, en el primer semestre tiene laboratorio de procesos. Dentro de los procesos de acreditación, las debilidades que se han levantado respecto a ingeniería química, ingeniería de procesos, es la falta de profundización en la lectura y trazado de diagramas, específicamente de la disciplina que son los PID, que son diagramas de instrumentación y tubería, y también sobre que en realidad no se aborda dentro de la malla curricular lo que tiene que ver con seguridad de procesos o PCM en inglés. Entonces, nosotros identificamos con el colega brechas muy importantes y que podemos y decidimos cubrirlo en el laboratorio de procesos. Una es la necesidad de aplicar de forma práctica los conocimientos de los cursos anteriores, sobre todo los de operaciones unitarias, porque ahí, como dice la palabra, ellos ven diseño y modelamiento de equipos industriales. Y cuando llegan al laboratorio de procesos, ya les voy a explicar de qué se trata el laboratorio, pero la palabra como que te lo dice, es hacer laboratorios de equipos en escala piloto en el laboratorio. Y lo otro es, de acuerdo a lo que les mencioné sobre lo que nos dieron como retroalimentación los egresados, es que tenemos limitancia en la incorporación en el currículum en seguridad de procesos, particularmente la técnica HASO o AFO en español, que es una de las que más se utiliza en la disciplina en el trabajo. Entonces, como objetivo general, con el colega nos propusimos en juntar las dos carreras, como las dos carreras tienen laboratorio de procesos, juntarlas en una asignatura. Hicimos nuestros esfuerzos, cada uno hizo su distribución de tareas para lograr el objetivo que está en pantalla, que es elaborar e implementar una asignatura compartida entre las dos carreras, intercarrera, eh, para potenciar el conocimiento en equipos industriales en el laboratorio, en nuestro laboratorio de operaciones unitarias y en seguridad de procesos con el juego de roles o el role play. Y para eso nuestra metodología fue la siguiente. Desarrollamos una metodología con un aprendizaje activo, tanto en las sesiones de teoría y laboratorio. Después elaboramos y luego implementamos evaluaciones que abarquen competencias de trabajo en equipo, liderazgo y compromiso ético. Y también hicimos una evaluación con encuesta y también con una plenaria conversando con los estudiantes de la retroalimentación de la experiencia de este caso, por decirlo de una manera, y con nosotros y para aplicar la mejora continua. Tengo la definición de las metodologías que aplicamos, lo voy a hacer súper rápido porque creo que con los que están asistiendo, creo que lo conocen todos muy bien. Entonces, el juego de rol o role playing es una técnica, como dice ahí negrita, que simula una situación que representa la vida real en el ámbito laboral y que los estudiantes pueden tomar un rol dentro de esta situación, ejemplificar la vida real para poder entonces aprender conceptos difíciles. Después tenemos el ABP, ¿cierto? El aprendizaje basado en problemas, que lo han mencionado bastante, que es donde se les presenta un desafío, que tienen que resolver un problema complejo y que sea, por supuesto, lo más asociado a un contexto real, profesional, y que en realidad se hacen preguntas abiertas, y bien se le entregan muchos datos, o ellos los tienen que buscar, dependiendo de cómo estás abordando el ABP. El objetivo es que ahí practiquen la resolución de problemas en equipo. Y después tenemos el estudio de casos, donde se utilizan casos o situaciones reales o lo más cercano a la realidad como recurso metodológico para, de nuevo, llevar a la realidad a los estudiantes en el ámbito laboral y también fomentar el diálogo, hacer las discusiones de este caso estudio y hacer diferentes análisis. Estas tres técnicas las mezclamos, pero siempre la principal fue el juego de roles. Bien, primero les voy a mostrar la parte de laboratorio. En la parte de laboratorio, debo comentarles de que los ingenieros civiles tienen laboratorio de procesos dividido en
en dos asignaturas, laboratorio de procesos 1 y laboratorio de procesos 2, que están en segundo semestre. Mientras que los de medio ambiente, porque es una carrera más corta, tienen solamente en el primer semestre laboratorio de procesos. Por lo tanto, los civiles no se les hizo todos los prácticos de equipamiento, porque eso lo retoman en el segundo semestre. Entonces, lo que se hizo fue juntar en forma de intercarrera los primeros 6 prácticos a los civiles y a los ingenieros químicos y medioambientales. Discúlpenme, ¿me puedes prender la luz? Se está oscureciendo acá. Gracias. Ok, disculpen. Entonces, lo que hicimos fue para cada práctico equivale a un equipo que tienen que ocupar en el laboratorio. Si se dan cuenta, hay una letra J y después hay IS, ¿ya? El práctico J es donde el estudiante fue líder, y esa es la nota del líder. Y ahí le voy a explicar cómo se dividieron, ¿ya? Y en los prácticos que están con I y más uno, así sucesivamente, esos son los prácticos que ocuparon el rol de operador, ¿ya? Lo mismo con medio ambiente, pero en el caso de medio ambiente, después del sexto práctico, ya los civiles terminaban sus sesiones y esos últimos 3 prácticos, los de medio ambiente, se juntaron solamente y hicieron esos prácticos. Ahí les voy a mostrar cuáles eran. En tema de cómo se dividió la evaluación por práctico, primero se dividió por una interrogación individual, un plan de trabajo y un informe de trabajo. Entonces, vamos con la secuencia de actividades. Lo primero, a los chicos se les entregaba un problema en el laboratorio. Ya se les mostraba cómo funcionaba el equipo en forma de conocimiento previo. Se les entregaba el objetivo, pero el objetivo y el problema, se les entregaba un problema a nivel industrial, pero que tenían que ocupar un equipo de escala de piloto del laboratorio. Y en eso tenían que realizar su plan de trabajo, liderado por el líder. Y este plan de trabajo es una exposición oral, no un preinforme como en general se utiliza. Y ahí se designan los roles, ¿cierto? Y acá el líder o la líder es el responsable de conversar con nosotros, hacernos las consultas, y el líder es el que presenta el plan de trabajo a nosotros, que asumimos como rol de como jefe de operadores, ¿ya? Ellos son una cuadrilla de operadores, entonces tenemos el líder de la cuadrilla y los operadores, y el líder es el que hace el plan de trabajo. Nosotros vemos si tenemos observaciones, ahí empieza una sesión de preguntas donde tanto el líder como los operadores responden, y si todo está bien, aprobamos el plan de trabajo y le damos como la luz verde para que puedan entonces venir a ejecutar su laboratorio. Y aparte del plan de trabajo, viene la interrogación, y la interrogación es individual. Se le sube el material en pregrado, y además son interrogaciones asociadas a un equipo que ellos ya vieron en cursos anteriores. Entonces también es una forma de ver lo que han aprendido, ¿no? Y al ser individual está esta presión de velar por tu nota también. Y acá nosotros hacemos preguntas espontáneas y por supuesto del material, y todo depende de lo que te va respondiendo el estudiante. Debo decir de que las primeras interrogaciones fueron muy, ¿cómo decirlo? Como que los estudiantes estaban como muy asustados, nerviosos, y ya después la tercera interrogación, cuarta interrogación ya fluía, no había un ambiente de relajo, de empatía, y respondían sin problema. Y esto es la parte de prelaboratorio, de venir al práctico como tal. Dentro del plan de trabajo les pedíamos, por supuesto, las recomendaciones de seguridad, y entonces ejecutaban su laboratorio, tomaban los datos, y el docente ahí actuaba como facilitador de la experiencia para que no hubiera ningún problema. Y finalmente elaborar un informe ejecutivo de no más de 4 páginas, algo sencillo, con una memoria de cálculo digital y la respuesta, o sea, y cómo resolver el problema a nivel industrial. En las sesiones de teoría se hicieron HACCP, que son unas técnicas que es una técnica de análisis de riesgo de procesos, y la evaluación por sesión de HACCP se dividió en una mesa redonda,
una discusión grupal con juego de rol, después unos productos que tuvieron que hacer los estudiantes de post-HACCP y después también una nota del desempeño individual en la mesa redonda, cuánto tú participabas. El curso se dividió en 2 grupos para trabajar en mesas redondas y cada grupo tenía roles de líder, el jasopista, que en este caso lo tomaba yo porque yo era la facilitadora de las sesiones, y los chicos eran ingenieros de procesos y algunos de ellos eran secretarios o secretarias y realizaban la toma de para la planilla de JASOP, que se las voy a mostrar después. Vamos con la secuencia de actividades. Durante el pre-JASOP lo que se hace es una revisión de un caso estudio. Se les envía un caso estudio con una descripción del proceso, con un diagrama de PID que les decía que era una de las debilidades que detectamos de los egresados. Entonces ellos se iban revisando, designaban sus roles, quiénes eran los secretarios, quiénes se enfocaban a participar más activamente en el HASOP, y de ahí venía la sesión HASOP como tal, donde definíamos los nodos. Les voy a mostrar el diagrama de flujo del HASOP, y es donde yo actuaba como facilitadora, y esto no era más de entre 1 hora a 1 hora y media, que es el bloque de 90 minutos, ¿no? Y de ahí vendría la entrega del post-HASOP, que es el término de la planilla de los secretarios, con las salvaguardas y también una modificación del diagrama PID según los salvaguardas conversados en la sesión HASOP. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de un caso estudio donde en el primer grupo, recuerden que eran 2 grupos, se les dio un problema de la alimentación de red húmeda con bomba jockey dentro de la red de contraincendio. Esa era la temática. Ahí pueden ver rápidamente en el contexto que sale una planta petroquímica con rociadores presurizados, etc. También se menciona el tema de la normativa asociada a seguridad de procesos. Entonces, dentro de la descripción del caso estudio, tú también le estás dándole un caso más real posible, que es lo que pueden encontrarse ellos en una descripción de HASOP. Después se les describe el proceso, y acá en realidad el diagrama de PID es súper sencillo, por decirlo de una manera, desnudo, sin nada de instrumentación, para que entonces los estudiantes realicen esta lluvia de ideas en las sesiones HASOP. El HASOP lo que uno hace es seleccionar un nodo. ¿Qué es un nodo? Un nodo es una línea dentro de tu diagrama, una sección, y pones palabras guías con un parámetro, una combinación de, por ejemplo, alta presión, baja temperatura, retorno de flujo, y tomando una palabra guía más el parámetro operacional, les conjugas esta que sería una desviación a la operación, y entonces indicas por qué puede haber una alta presión, porque ahí está obstruida la línea, porque no está funcionando, hay una falla en la válvula, porque hay entra mayor cantidad de flujo, etc. Y después la pregunta es cómo se puede prevenir, y ahí nos dicen, bueno, necesitamos un indicador de presión, necesitamos una alarma, tenemos que aplicar un lazo de control con una válvula de control, etc. Y todo eso se iba escribiendo en la planilla HASOP que estoy mostrando a continuación, donde estos son los nombres de los estudiantes, ahí está la fecha, la descripción de la intención, y acá está el nodo, acá está la palabra guía, menos caudal, la desviación que baja el caudal o flujo del agua hacia la bomba. Aquí están las causas, como pueden ver, fuga en la tubería, obstrucción, problemas, que no está funcionando bien la bomba, cavitación, y qué acciones podemos hacer. Lo usábamos con letras, porque yo rayaba la pizarra en el diagrama con las letras. Y ahí, por ejemplo, válvula de control, lazo de control, etc. Y ahora presten atención, este es un diagrama que era del problema que les mostré. Este sería el PID pre-HASOP, antes de la sesión. Y este es el diagrama post-HASOP que hicieron ellos. A ver, los primeros diagramas, nosotros con nuestro colega estábamos demasiado contentos con el avance que hicieron los chicos. Esto lo hacían en PowerPoint. Nosotros le damos el diagrama en PowerPoint y ellos tenían que trabajar en PowerPoint y ningún otro programa adicional que pueden ellos utilizar, Canva y qué sé yo, no. PowerPoint. Y ellos agregaban acá abajo las etiquetas de las alarmas que estaban colocando, todo asociado a instrumentación.
Si de repente tenían alguna duda, la consultaban con mi colega Hugo, que ve la parte de instrumentación, y aquí, etcétera, etcétera. En temas de laboratorio, ahí les puedo mostrar las cuadrillas. En total tuvimos 9 estudiantes, 3 estudiantes de medio ambiente y 6 estudiantes de civil química. Entonces lo que hicimos fue, en estas prácticos intercarrera, eran 2 civiles y un medio ambiente por grupo. Primero, en los primeros 3 prácticos era un grupo y se rotaban los prácticos. ¿Qué prácticos tuvimos en en las 3 sesiones? Bomba, pérdida de carga de tanque. Después lo que hicimos fue de nuevo separar los grupos, los rearmamos de nuevo siempre con esta configuración de 2 civiles y un medio ambiente. Y después siguieron con los otros prácticos, sedimentación, molienda, filtro. Y después al terminar el 6º práctico, ya los de medio ambiente terminaron con torre de enfriamiento, caldera y destilación. En los HACCP se hicieron 4 sesiones, dividió en 2 grupos, y las temáticas fueron: 1, transporte de productos químicos de un tanque, porque sí, porque trabajamos con tanque y pérdida de carga, ¿no? Ahí están los colores, Daniel, no me acuerdo. El 2, bombas de recontraincendio, porque vieron bombas. Sedimentación en tratamiento de residuos líquidos, porque está sedimentación. Sistema de generación de vapor, porque vieron caldera e intercambiadores de calor. Entonces igual hubo una secuencia de, a medida que ellos iban viendo los prácticos, en ir seleccionando qué HACCP íbamos a hacer. Aquí les voy a mostrar los resultados. Aquí vemos, disculpen, la calificación de interrogación por carrera. El verde son las notas promediadas de los estudiantes de civil química y el azul son las notas promediadas de los alumnos de medio ambiente. La calificación, como pueden ver en las primeras interrogaciones, en el número de prácticos, claro, son menores y de ahí ya va subiendo. Ahí hubo una decaída y la tendencia en realidad es igual en ambas carreras. Por favor, compárenlo hasta el 6, porque acuérdense que el 7, 8 y 9 solamente los de medio ambiente hicieron su laboratorio. Aquí destacamos nosotros con el colega que los de medio ambiente en la carrera de 4 años tenían mejores notas que los civiles, y eso nos llamó la atención. Después acá tenemos un gráfico intercarrera, donde se promedieron las notas por grupos, por grupo y por evaluación. Entonces tenemos los planes de trabajo en azul, en rojo son los informes, en verde las interrogaciones, y lo que está en negrita con línea discontinua es la nota final. Entonces, en los primeros prácticos, hacia el 2 sobre todo, se nota que ellos se desempeñaron mejor en el plan de trabajo, más que en las otras evaluaciones. Y hay una especie de zigzag en los planes de trabajo, a veces lo hacen muy bien y otras veces se notaba que de pronto no tenían el tiempo de prepararlo bien. Lo que sí destacamos es que los informes aumentaron muchísimo más su calidad, al igual que las interrogaciones. Y eso se refleja en la nota final, que a medida que avanzaban los prácticos iban mejorando sus notas sin duda. Finalmente acá les mostramos la nota del líder, del práctico J que yo les decía, versus operador por carrera. En realidad en los civiles hay un aumento en la nota del líder, pero muy poquita. 5.3 versus 5.2 es como una décima diferencia, la verdad. En medio ambiente también como dos décimas de diferencia. Pero aquí nuestra conclusión es de que sin duda cuando los estudiantes tenían el rol de líder eran mucho más responsables, estaban muy involucrados en el práctico y motivando a sus compañeros. Como dice ahí, los chicos en las calificaciones finales iniciaron con un 4.4 y terminaron con un 5.8 promediado de curso. Mientras más repeticiones de práctico, mejores desempeños en interrogaciones, eso nos gustó muchísimo. Y esta diferencia significativa en rendimiento de una carrera de 4 años, mucho más responsable los estudiantes que la de los civiles de 6 años. Después le hicimos una encuesta y los estudiantes manifestaron sentirse muy involucrados,
con estas dinámicas que son similares a que lo que se enfrentarían en el ámbito profesional, y eso favoreció también el compromiso y la motivación de participar. Eh, Esta inversión también permitió fortalecer habilidades como liderazgo, trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la toma de decisiones bajo presión. Eh, y valoraron mucho esta nueva metodología y el trabajar con dos profesores de diferentes áreas, y cada uno de nosotros abordábamos diferentes actividades. Hugo se enfocaba más en el laboratorio y yo hacía las sesiones caso, pero los dos estábamos metidos en la interrogación y en el plan de trabajo. Eh, Destacaron muchísimo la técnica HASOP como una metodología para aprender y profundizar mucho más la lectura de PID, y eso sin duda lo sabe Hugo, que después él toma las asignaturas de dinámica, proceso de control e instrumentación, que le sirvió muchísimo a los estudiantes. Eh, Como retroalimentación, cosas que mejorar, nos solicitaron más tiempo para prepararse para armar los planes de trabajo e interrogaciones. La verdad es que era todas las semanas trabajar, todas las semanas. Entonces fue un trabajo bajo presión con todas estas actividades. También nos solicitaron inclusión de autoevaluaciones y evaluaciones entre pares, que no lo teníamos incluido. Y aumento en responsabilidad, motivación y calidad del trabajo técnico. Nos pidieron más diagramas de PID, que le diéramos como una introducción de trabajo de PID, más sesiones HASOP lo pidieron también, y que lo que indicaron de que reforzaron mejor el escrito, el expresarse oralmente, usar el lenguaje técnico y vencer el miedo a hablar y decir sus ideas. Al principio eso costó un poquito que se soltara. Y sobre el juego de rol, los estudiantes manifestaron estar involucrados, lo que les comentaba. Y de trabajo en equipo, aquí fue un desafío, porque estos chicos, si bien hay asignaturas, no sé si captaron, pero similares, resulta de que eh, o sea, no trabajaban en conjunto porque no se conocían las carreras. Y aquí como que de nuevo se juntaron y fue como conocer gente de nuevo, y al principio eso fue un tema, y nosotros lo hicimos a propósito de la selección, porque ya uno va viendo últimos años quienes tienen estos roles de líderes o más proactivos, más extrovertidos, y ahí empezamos a observar y sin duda ya hubieron algunas quejas. Eh, bueno, como para terminar y como modo de resumen, aunque el número de estudiantes fue 9 y fue reducido, porque en realidad es así, somos una universidad pequeña, la intervención se diseñó con un alto nivel de planificación, con una metodología innovadora, y también de incorporar en el currículum lo que es seguridad de procesos. Más que una limitación, este tamaño permitió acompañar el proceso formativo de manera personalizada, facilitando la adaptación de estrategias a las características y necesidades del grupo que nos tocó. Lo otro es que, si bien esta experiencia es localizada, ofrece elementos replicables en otras instituciones y en otros contextos, especialmente en asignaturas de laboratorio, donde se puede aplicar estos tipos de metodologías para el desarrollo de competencias. Y el uso de juegos de roles sin duda fue una buena elección, junto con el JASO, para fortalecer las competencias técnicas. Y esta experiencia docente nos sirve para el rediseño. Nosotros ya planteamos, y está casi aprobado, creo yo, agregarle una asignatura de seguridad de procesos dentro de nuestro rediseño de civil química. Y como proyección, esperamos hacer una sistematización. Estamos conversando con otro colega que toma el laboratorio de procesos 2, para el próximo año aplicar esta metodología y fortalecer aún más esta experiencia con los estudiantes, que sin duda lo valoraron muchísimo. Y con esto finalizo. Están nuestros correos de contactos, y también ahí están las redes sociales de la Facultad de Ingeniería, por si gustan visitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniela, por compartirnos la experiencia que ustedes están llevando a cabo en la universidad. Se ve muy interesante, la verdad. Estoy bastante ajeno en el área, pero
quisiera después hacerte un par de preguntas, pero ahora mismo el espacio para que los colegas, las colegas puedan plantear sus dudas, sus inquietudes, sus reflexiones a Daniela. Raiza, ¿sí? para no perder la costumbre de preguntarle a todo el mundo. Buenas noches, Daniela, entiendo yo ya por allá. Buenas tardes, Hugo. Sí, buenas noches. Buenas Sí, las tardes. 8 por acá. Sí, buenas noches, hola, Hugo. Eh, Súper interesante, porque en realidad siempre se ha conocido esta estrategia de juego de roles. De acuerdo a lo que te escuché, Daniela, lo han implementado solo en una ocasión y han tenido estos buenos resultados. Me inquieta saber si esta estrategia la buscan también implementar en la línea antes, en función de lo que mencionabas, que los estudiantes tenían un poquito de rechazo al inicio. Entonces, para que lleguen a este laboratorio que dentro de la malla, ¿cierto? Es de décimo año, o sea, de quinto año, perdón, De primer quinto año para semestre. civil. Ujú. Sí, está muy, muy encima como para tirárselo encima de la mesa, siento yo. No sé si se está evaluando hacerlo antes para que sepan la Mm. metodología. No sé si han estandarizado cuántas observaciones tienen que hacerles durante el desarrollo de estas actividades, ¿cierto? No, no sé eso. Muchas gracias. Gracias, Raiza. O sea, esta fue la primera experiencia donde juntamos las carreras. Hicimos con otra colega hace tiempo atrás, que yo volví al doctorado, entonces hace tiempo atrás lo hicimos con otra colega. El juego de roles funcionó bastante, pero no le agregamos la composición de seguridad de procesos. Y con Hugo ahora dijimos, ya, este es nuestro momento, los dos nos gusta seguridad de procesos además. Entonces dijimos, esta es la oportunidad de hacerlo como lo pensamos nosotros. Entonces igual, yo te diría de que igual dependen los profesores también, dependen los profesores y la voluntad. Yo aplico juegos de roles con ABP en otras asignaturas tempranas, en fenómeno de transporte y unitarias uno lo Mm. aplicamos, pero lo estoy aplicando recién. Entonces, pero sí, sin duda, tiene un efecto positivo en el estudiante. O sea, una entrega, un compromiso, mientras tú le entregues las reglas del juego al inicio, los chicos el manejo de expectativas fluye sin duda. No sé, Hugo, si quieres mencionar algo. O sea, solamente de que el juego de roles agrupa un grupo de personas y nosotros lo encontramos con Daniela, que era que aplicar eso o sea, personalmente eso lo digo, es un poco complicado porque hay que buscar algo, un grupo o algo que funcione bien para la metodología. Y nosotros en laboratorio le encontramos algo muy interesante que era el JASO. Y el JASO, por naturaleza, exige muchas personas que estén involucradas. O sea, un JASO no se puede hacer una persona, sino tiene que ser varias personas. Entonces encajaba todo. Eso Exacto. solamente. Sí, encajaba todo, exacto, como que dio. Pero lo hemos comentado, lo hemos sociabilizado, eh, pero sí. Esto te lo digo personalmente, Raiza, depende mucho también de los profesores. Sí, por supuesto. Y lo último Sí. yo para agregar, como mencionaste tú que trabajabas en fenómenos de transporte, me imagino que ya mecánica de fluido desde las líneas más anteriores, esas tienen mucha base desde la ciencia básica. Yo soy industrial, ingeniero Ujú. industrial, pero trabajo en el departamento de matemática y física. Entonces, no sé si han también extendido esta interdisciplinariedad entre los cursos que están de nivel o los cursos que ya han pasado para tomar una única evaluación y hacer un rol un poquito más extendido dentro de lo que es semestre. Ahí no te entendí si como te refieres como conversar más con los colegas Conversar con de otro curso al mismo matemática, tiempo. conversar, como trabajar con otras asignaturas, dices tú, como lo del tema de Exacto, intercarrera. exacto. Sí, Ah, sí. ya. Eh, de este estilo no, no, de este estilo no. Y los chicos lo destacaron, nos dijeron que les gustó, si bien al principio no les gustó porque era algo nuevo, tú sabes, cuando algo no, los chicos se resisten un montón. Eh,
pero después terminaron y unos compañeros, recuerdo que dijeron, ¿te acuerdas, Hugo? Como, yo no los conocía. Entonces, ¿qué sería genial que en asignaturas más tempranas de este estilo nos juntaran? Hay asignaturas que los juntan, pero no siendo este estilo de metodología activa. O sea, la cátedra normal nomás, con la ejercitación, pero no este estilo. Y yo creo que sí, es algo que podemos plantear. Y solo para terminar, una conclusión que yo pienso que la carrera de 4 años, los chicos fueron más responsables porque su malla y la metodología dentro de las diferentes asignaturas de especialidad es con harta discusión y participación, a diferencia que la civil química, donde es harto cálculo, eh, diseño. Entonces ahí eso fue una de las conclusiones con Hugo que tuvimos también de por qué está un poco de diferencia en nota. Muchas gracias, Daniela. Y gracias. Perfecto. Eh, Quería hacer una pregunta, solo aprovechándome del tiempo. Ya. ¿Han pensado alguna estrategia de escalabilidad de esta iniciativa? Entiendo de que también en cierta parte, sobre todo ya en formación de ingeniería más tardía, por decirlo de alguna forma, son mucho más avanzados y mirando hacia el término de carrera, es importante la participación articulada de distintos equipos y de distintas personas, ¿cierto? Y que en general el juego de roles aquí juega un papel, o podía jugar un papel muy importante. ¿Cómo han pensado en opciones de escalabilidad para esta propuesta que están llevando ustedes en la universidad? La verdad es que no, ahora que me lo preguntas, creo que no lo hemos conversado con estabilidad con Hugo, ahora quizás ahora lo podemos ya reflexionar, porque esta es la primera vez que lo compartimos, de hecho. Ah, terminamos este semestre y nos llegó este aviso a través de dirección de docencia y dijimos, ya, mandemos el trabajo, a ver qué retroalimentación recibimos. Y quizás ya ahí empezar a sociabilizarlo más. Estamos esperando un fondo que va a lanzar dirección de docencia y quizás sería una oportunidad de poder postular y ver una especie de escalabilidad, pero como te digo, no lo habíamos preguntado con Hugo, así que yo creo que la llevamos a la reflexión. Pero mira, si hay un proyecto, a lo mejor no es una mala idea. Sí, no, sí, totalmente de acuerdo, pero no, sin duda, el juego de roles es muy bueno y es algo que se debería aplicar, sobre todo en las asignaturas más tardías, como si tú ya en la especialidad y a punto de pisar el ámbito laboral, porque ya los chicos están haciendo sus prácticas. Claro. Entonces, nosotros tuvimos estudiantes que tuvieron práctica en el verano y empezaron con nosotros el laboratorio de procesos y fueron los que participaron al inicio, porque Mm. estaban ya participaban en plantas, estaban en reuniones, entonces para ellos ya, eso les ayudó también a otros estudiantes que no han hecho práctica, sin duda, como la motivación, ¿no? Sí, sí, totalmente. Genial. Muchas gracias, Daniela. Listo. Colegas, ¿tenemos más consultas? ¿Algo que quieran preguntarle a Daniela antes de pasar a la siguiente y última ya presentación de la jornada? Muchas gracias por compartir con nosotros esta joven iniciativa que están teniendo ustedes en la universidad. Que agrado ver la innovación docente aplicada también en este tipo Sin duda. de Muchas proyectos. gracias, Felipe. Nada.